Y esto es Orca Viajera. Desde San Juan, ¡Rueda la Pampa! Bueno, y como lo teníamos planeado, decidimos parar en la laguna del Embalse, entre las dos fronteras. Aquí estamos en territorio, bueno, no sé si es de chileno o de argentino, pero estamos ahí en la mitad. Ya pasamos, hicimos aduana chilena y 100 kilómetros más allá está la aduana argentina. Así que estamos en el medio de la nada. Y aquí hay un embalse que habíamos averiguado y uno se puede quedar aquí, uno puede hacer noche. Hay que avisar en Carabineros, si vienes de la parte de Chile, para que del lado argentino sepan que no va a llegar uno hoy, sino que va a llegar mañana. Y uno se puede quedar con esta vista aquí del embalse, las montañas, aquella montaña roja, y vamos a ver cómo son las estrellas hoy, que debe ser una locura en este cielo súper limpio. Así que bueno, nada, estamos acá. El embalse se ve espectacular. Lo que sí es que se ve que hay como una sequía fuerte. Yo no sé, yo me imagino que esto estaba mucho más alto. Allá se ve la línea de hasta donde llegaba, y es como que aquí ya se formó una playita y todo esto está seco, y ahí como que viene el río. No sé exactamente de dónde vendrá, si de un glaciar más arriba, pero se ve preocupantemente seco, pues es lo que quiero decir. Por lo demás, espectacular esta ruta escenográfica entre las montañas. Es cruzar los Andes, meterse a la mitad de los Andes. Ahorita estamos en la mitad de la cordillera de los Andes. Bueno, mejor imposible. Este nuevo día lo arrancamos aquí en este hermoso mirador en el cruce de Aguas Negras rumbo a la Argentina. Ya nos estamos despidiendo de esta zona y bueno, después les cuento un poquito más de todo lo que estuvimos haciendo por aquí, porque ya llevo 44 horas de ayuno y estoy así como que estamos a 3200 metros sobre el nivel del mar y sí, como que pega un poquito la cosa, pero bueno, ahí vamos. Comenzamos el descenso, la parte de la subida está súper heavy. Cheguencita subió medio ahogada, pero afortunadamente no se recalentó. Nos seguimos al señor y nos venimos detrás de él como para ir asegurándonos que vaya bien. Miren lo que es esa ruta. ¡Oh! Por favor, cómo se ve el paso de los Andes. Un lujo, qué privilegio poder vivir esto, qué bonito. Y en este paso, al llegar a los 4000 metros, nos encontramos con Javier, que es un motociclista que justo estaba parado allí porque se le pinchó un neumático y no tenía cómo repararlo. Bueno, afortunadamente nosotros llevamos un compresor en la camioneta y decidimos bajar la cordillera junto con él mucho más despacio, deteniéndonos cada 10 o 15 kilómetros para inflarle el neumático y poder así llegar hasta Flores y buscar una gomería. Este encuentro inesperado nos hizo hacer la bajada de la cordillera con más calma, pero al final fue una experiencia que sumó a la aventura. Ajá, ahora sí, oficialmente estamos en territorio argentino. Ya volvimos a hacer la aduana y aquí seguimos con Javier, que su moto va cada 10 kilómetros necesitando ayuda. Pero confiamos en que aquí conseguiremos una gomería donde le solucionen ahí su situación. Miren, el sol ya se está yendo, ya nosotros tenemos ya oficialmente también 49 horas de ayuno. Estoy contenta, estoy tranquila, no tenemos absolutamente nada en la horca para romper ayuno, porque íbamos a hacer fronteras y entonces no se pueden pasar alimentos, vegetales, verduras, frutas, nada de eso. Así que nada, vamos a ver si logramos conseguir aquí en el primer pueblo, Las Flores, una ayudita para nuestro estómago, chicos, que tenemos como que hambrita.
aventura rumbo a San Juan arranca así, recogiendo campamento en la YPF de Las Flores, que es la frontera entre Chile y la Argentina, el poblado más cercano del lado argentino. Y bueno, vamos a recoger campamento y agarrar vuelo ¡chum!, a San Juan. Habíamos pensado quedarnos hoy acá y mandamos a recargar las garrafas de gas, las bombonas, pero resulta que aquí, bueno, tuvieron una complicación con la boquilla, no sé qué, y no nos las pudieron recargar. Y se viene un fin de largo, así que necesitamos resolver. Vamos a San Juan y esperemos que esa gran ciudad nos resuelva esa incógnita. Y esta aventura comienza en un trayecto en bicicleta rumbo al dique en San Juan, Uyún y Punta Negra. ¡Allá vamos! Inspirados por el Ironman de este fin de semana en San Juan, emprendimos una aventura en bicicleta. Pero antes de compartirles esta aventura maravillosa que estamos viviendo, les quiero compartir lo que estuvimos viviendo antes aquí en San Juan. Nos han pasado un montón de cosas. Llegamos en un principio con la idea de hacer varios trámites para Cheguencita, pero resulta que ese fin de semana que llegamos era un fin de extra largo. Así que tuvimos que quedarnos por mucho más tiempo. La primera semana que llegamos aquí en San Juan estuvimos parando y haciendo vida en una estación de servicio en la YPF que está en el centro. Ahí estuvimos una semana y después, cuando comenzamos a movernos, que como que se activó toda la economía y todo, bueno, comenzamos a hacer trámites. Uno de ellos fue llevar a Cheguencita a la Toyota para que la revisaran, porque ya nosotros hace tiempo le habíamos hecho revisión básica de todo, pero bueno, últimamente la hemos estado moviendo mucho y ya se le habían activado como varios sonidos. Por ejemplo, le está sonando una rueda, la parte de una rueda, los frenos le comenzaron a sonar, la luz del airbag prendió hace tiempo y eso nos tenía también preocupados. El freno de mano medio que no, como que no agarraba con facilidad, ya que sale como fuerza. Entonces eran como varias cositas que teníamos ahí en mente, como pensando, ¿no?, qué hacer y tal, no sé qué. Bueno, una de las cosas que nos hizo de foco principal parar aquí en San Juan fue el arreglo de Chegüen. Entonces, una vez que llevamos a Cheguencita a la Toyota, nos confirmaron que tiene bastantes cositas que arreglarles. O sea, hay que cambiarle los frenos, las gomas de las parrillas, que es lo que hacen en la rueda, son las gomas que están desgastadas. La luz del airbag, que es un cable que sale más caro que el carajo, y es un cablecito que está como que fallando ahí. Ah, y el volante hacía como Chihuahua. Y era un aceite que se le había acabado, que afortunadamente no era la bombita de dirección, sino el aceite que se le había acabado. Y porque resulta que tiene una pérdida, entonces hay que bajarle el tren delantero y arreglarle esa pérdida, bajarle la caja. Y bueno, eso es como medio que lo estamos pateando porque ajá. Ay, ya me cansé. Aquí está el Silubota. Y compa, ¿qué tal esta zona? Espectacular, mira. Ay, mira, hay flamengo. Uy, mira ese pavo real. Qué bonito. Flamenco, pavos reales. Dice faunístico, Centro para la Conservación de Fauna Silvestre de San Juan, Argentina. Ah, con razón. Está hermoso el lugar. Muy bonito, por lo menos tienen unos pajarracos y El pavo real, qué lindo, me recuerda al del Bolsón. Bueno, sigamos, hermano, sigamos. Siga, compita, siga dándole. Entonces, bueno, eso fue como lo primero que nos hizo parar. Y mientras estábamos haciendo todos esos trámites, conocimos a un chico que se llama Diego. Ay, Dios, esto medio que sí cansa. Bueno, ahorita les cuento lo de la casa de Diego. Necesito respirar. Esto de hablar y pedalear medio que... A veces las mejores experiencias ocurren cuando uno menos se las espera. Estábamos en San Juan haciendo una diligencia en el centro cuando de repente un chico llamado Diego se nos acercó. Él es cambista y aunque no estábamos interesados, algo en su curiosidad por nuestra camioneta nos conectó inmediatamente. Y de una simple conversación surgió una invitación que no podíamos rechazar. Y es que Diego y Flor nos ofrecieron ir a su casa y pasar una noche, hacer un fueguito, compartir historias.
Y es que en el camino la amistad es así, como hacer un fuego. Al principio es solo una chispa, una conversación inicial, pero si encuentra buena madera, se genera la conexión. Compartimos comidas, risas y relatos de nuestras vidas, como si nos conociéramos desde siempre. La magia de los viajes es así, nunca sabes cuándo ni dónde, pero siempre existe la posibilidad de que una simple chispa se convierta en una amistad que nos acompañe más allá del momento, como ha sido el caso. Y al día siguiente la magia continuó. Nos llevaron a conocer un productor local que nos enseñó cómo se hace el vinagre y la mistela caseros. Y yo probé un montón. ¿De cómo se llama, compa? Esta es mistela. ¿Cuánto que tiene esta? No, esta es la uva en el último estado. En el último. 16 grados de azúcar. 16 grados de azúcar. De Y azúcar. el mostímetro. Claro, tengo mostímetro. Y ese este es con puro. 14. 14. 14. sí. Las dos están buenas. Este es mucho más dulcito y tiene como un saborcito a miel. Y este es un poco más picoso, pero se siente más pesado. Claro, el ese vinito. es para comer, ese es para postre. Claro. Ah. Ese para, usted termina de cenar, se sirve una copita, mientras está viendo televisión, se la está tomando y después se acuesta adobadito. Adobadito. ¿Qué es esto? Pero ve, mira, le parece miel. Mistela. Miel. Miel Pero estacionada. No, mistela estacionada. 8 años. tiene. 8 años. Está bueno. Sí. Es más dulce. No, más bien pierde el dulzor Sí, sí, y, sí. y tiene más alcohol. Sí, se le nota más. Claro, en el otro era dulcito. Claro, este es más seco. Este un poquito más Sí, seco. sí. Se le Sí. siente más el alcohol porque ya está fermentado. No, sí, no, ese no fermenta, no, ese no puede fermentar. Ah, no, ya no más. Y ese lo puede tener los años que vos querás. ¿Querés Y se tenerlo mantiene. 10 años más? Lo tenéis. No se te echa a perder. Si Se conserva por el azúcar, ¿no? por el alcohol. El alcohol. Por el alcohol. Es que para hacer la mistela hay que hacerla bien hecha. Sí. Usted si lleva 40 litros, échele los 40 litros. No le eche 20 ni 25 pijoteándole porque... Lo que es, tiene que echarle lo que es. Vos querés una cosa segura, hacé como tiene que ser. ¿Y qué le echa alcohol 100%? Alcohol Sí, sí, puro, sí, pues. sí, alcohol puro. Alcohol puro. Este circuito que nosotros estamos haciendo ahorita, que es el circuito del dique, es muy común aquí en San Juan entre los ciclistas. Es como una actividad que suelen hacer para entrenar. Es una vuelta de más o menos unos 90 kilómetros. Entonces es como súper común a ver a altos atletas aquí con unas bicis muy copadas y entrenando a full en todo este circuito. Tiene un desnivel de casi 500 metros en total. Entonces como que es bastante exigente y a la vez, bueno, llevadero porque todo lo que sube, ¿qué pasa? Baja. Entonces todas las que pagas de ida te las comes divinamente de bajada. Hace rato que no hacíamos bici y está como copado esto. Hasta ahora el trayecto más largo que hemos hecho en bicicleta fue de 56 kilómetros en la carretera austral y fue con equipo, o sea, teníamos alforjas en las bicis y todo. Mientras que ahorita ya es livianito, pues. Es como llevando agua y la comidita para romper ayuno, que quién sabe dónde nos agarrará. Bueno, la primera parada Uyun 1.5, estamos bien, y después 30 hasta el dique de Punta Negra. Esa es la Todo verdad. para arriba. Vamos para arriba, compa. El objetivo es llegar al dique Punta Negra, parar ahí y después descender. Pero por ahora vamos al Uyun. Primera meta del día concretar con eso. Creí que estaba cerca, hermano, pero es fácil. Ideal como para lanzarse así muy difícil. 17 kilómetros es lo que nos separan del dique Punta Negra, ¿es, no? Ay, la pegué.
carrera, vamos. Alíguese que llegó el aliviadero. Ahora hay que caminar cuánto hasta la playa. Ay, 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 ay. Bueno, llegamos al dique Punta Negra. Estoy agotada, me duelen las piernas. Fin del comunicado. ¡Pi! Ruédalo, compa. 3, 2, 1, ¡ven! Esta parte de nuestra aventura comenzó en la casa de Sandra en San Juan. Sandra es la mamá de Mauro, el chico cicloviajero con quien convivimos unos meses en el Bolsón durante el invierno. Cuando se enteró que estábamos en San Juan, nos dijo que le escribiéramos a la mamá y eso hicimos. Conocer a Sandra fue volver a sentir el calor de una gran familia. Sí, conocimos a sus nietos y 2 de ellos estaban obsesionados con los cubos de Rubik. Yo no pude resistirme a la tentación y me uní a ellos, aprendiendo y divirtiéndonos un montón. Además, nuestra visita coincidió con el cumpleaños de uno de ellos, lo que nos permitió conocer a muchos más miembros de la familia. Gracias, Sandra, por abrirnos las puertas de tu hogar y por hacernos sentir parte de tu familia, algo que se aprecia mucho cuando estamos en constante movimiento. Después de varios días intensos en la ciudad, decidimos pasar unos días solos y en medio de la naturaleza con Chehuen. En la primera vuelta que habíamos dado alrededor del dique, vimos un camping súper económico llamado La Toma. Así que nos fuimos para allá, armamos la carpa y como se nos vinieron varios días de lluvia, aprovechamos para ponernos al día con el trabajo de las computadoras. Y cuando finalmente salió el sol, sacamos las bicis y nos fuimos al dique Punta Negra por segunda vez. Esta vez el recorrido fue mucho más cómodo, pues solo fueron 15 kilómetros en total. Bien ahí, compa, lo logramos. Marico. Muy buena, bien ahí. Después de un buen baño y haber recogido campamento, seguimos viaje. Pero antes, déjennos mostrarles la belleza del dique Punta Negra. Ahora sí, ya comenzamos a despedirnos del dique y comenzamos el retorno. Nos dimos un bañito y aprovecho para mostrarles de este lado, que es donde uno recién ingresa, hay unas boyas y es la parte autorizada para bañarse. Y de este otro lado
están unos kayak y unos botecitos que alquilan, ¿ves? Y entonces vos llegas a esta parte, entonces como que toda esta parte es para hacerla en botecito y el otro lado es para nadar. Está muy bonita y el agua hoy estaba exquisita. A mí me está doliendo un poquito de la cabeza, pero ahí vamos. Con ese bañito renovamos energías y fue como un súper reinicio. Bañarse, romper ayuno y ahora sí, compita. Pero mira esta playa, está muy bonita. Muy bonito. Ahora volvemos a las bicis. Vamos a San Juan de nuevo. Ajá. En este rodaje le hemos estado compartiendo gran parte de las experiencias que estuvimos viviendo aquí en San Juan y ahora desde el dique Punta Negra, ¿qué le decimos a la gente, compita? Primero que vayan a ver el video de Raquetas Orca aquí de San Juan y nos vemos En un próximo rodaje. Nunca dejes de creer en Dios porque solo en Él somos libres. Y dice la Biblia que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Killer Whale. Y este SHC va a estar escondido, ¿dónde? Pues aquí en el mirador del dique Punta Negra en San Juan. Qué mejor lugar que este, esto es espectacular. Tienen allá el dique, por aquí atrás está la playa y este es un mirador que tiene estas montañas y este dique hermoso. ¿Y dónde va a estar? Si vienen al mirador hay 5 banquitos, en el del medio y luego ven esta base, la de la mano derecha. Ahí facilito va a estar. Este SHC, semilla, huevo, crisálida. Recuerden, es una búsqueda del tesoro. Vienen, traen una obra de arte para que así cada persona que luego venga a buscar siempre consiga su obra de arte. Es que el ruede el arte, básicamente. Y es SHC porque es semilla, huevo, crisálida. Creo que ya lo dije, pero no me importa. Aquí está. Entonces ahí va a estar escondidito. Le vamos a poner un poquito de tierra. Y aparte le vamos a colocar estas piedritas como para marcarlo. Como que no vaya a hacer que el viento la levante. Ahí está, es bastante disimulado, está bastante bien, no está afectando mucho, creo yo. Bueno, el plástico, vamos a ver cómo eliminamos ese plástico de la ecuación. Pero por ahora está allí. Que ruede el arte, compa.